Dentro. LAN, nos dirigen, estamos dentro de su sistema, somos como robots que nos programan para seguir guiones escritos. El nuevo orden mundial detrás del que están los Illuminati nos está abrazando cada día más, ellos están en todas partes, todo lo ven, todo lo controlan. De hecho, está demostrado que las redes sociales como Facebook y grandes multiempresas de comunicación son la conspiración secreta que encierra el gran experimento de manipulación mundial a través de estos medios. En el plan de los Illuminatis para establecer el nuevo orden mundial controlándolo todo a través de la globalización, la política, la economía y la religión del mundo, para ellos el factor más importante es el de la religión, porque saben que mediante esta se ha manipulado y se puede manipular las masas. Finalmente parece que el control de las religiones facilitará a Satanás sus planes de dominación mundial mediante una unión religiosa en una estrategia sustentada por el anticristo. En nuestro tiempo se ha promovido el ecumenismo, que es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de todas las religiones, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas históricas separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. Usando como base el compañerismo y la confraternidad, consideran el amor superior a la sana doctrina. Declaran que la doctrina divide, pero que el amor une, pero dice la palabra, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. 2 Jn. 8:11. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 2 Ped. 3:2.18,19. Predican un evangelio social, mientras promueven las buenas obras para la salvación. Consideran la Iglesia, solo como una institución de beneficencia, tratan cada vez más de hacer de la Iglesia un instrumento de cambios sociales por medio de programas de tipo humanitario. Dicen que hay que tener una mente abierta con frecuencia. En expresiones como estas, es necesario volver a examinar, reinvestigar y dejar la mente abierta en cuanto a los fundamentos de la fe. Dudan de la infalibilidad de la Escritura y ponen en tela de juicio su inspiración divina. Sustituyen la razón del hombre por la revelación de Dios, minando así el fundamento de la autoridad de la Biblia. Pero dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Ti. 3:2.16,17. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 P. 1:21. El mayor movimiento ha sido sin duda el del Papa Juan Pablo II, el cual ha creado vínculos de las principales religiones del mundo como los musulmanes, judíos, budistas, y cristianos tanto católicos como protestantes. El Concilio Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos y el Concilio Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, Suiza, son tal vez las más conocidas del movimiento ecuménico. El ecumenismo, como tendencia dentro del cristianismo, tiene como su objetivo unificar a las iglesias o al menos acercarlas. Algunos tienen como meta la unión estructural de todas las iglesias, mientras que otros se proponen simplemente trabajar unidos en algunos proyectos. A veces es difícil identificarlos porque gustan de asociarse con los cristianos fundamentalistas. De tal manera que muchos hoy en día, en favor de sus propios intereses, cuando están con los fundamentalistas se identifican como fundamentalistas sin serlo, y luego hacen lo mismo cuando están con los ecuménicos. Y aquí está el gran peligro que enfrentamos en nuestros tiempos: la Iglesia de Dios, el de los falsos ministros disfrazados como lobos vestidos de ovejas, enviados por las propias fuerzas del mal y secretamente contratados por cheques muy jugosos, mezclándose entre el pueblo de Dios y embelesando mediante fábulas y misticismos a los ignorantes. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2:3-7. Porque se levantarán falsos ungidos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible,
Aún a los escogidos. Mateo 24:24. Respecto a todas estas doctrinas que están influenciando notablemente a la Iglesia de hoy, tenemos que tomar precauciones y advertir al pueblo de Dios de las herejías que se están filtrando a través de estos grupos ecuménicos que mezclan el Evangelio con religiones paganas y la palabra de Dios con filosofías mundanas y antibíblicas. Esta rama de falsos maestros y ungidos están muy relacionados con el movimiento neopentecostal. Nace alrededor del 1950 cuando las experiencias personales y espirituales de un grupo de ministros comenzaron a tomar lugar en la interpretación de las Escrituras, haciendo así doctrina de la experiencia y cayendo en graves errores. El neopentecostalismo está intrínsecamente relacionado con filosofías seculares como el positivismo, el pragmatismo y el liberalismo. Doctrinas como la confesión positiva, la prosperidad, dominionismo, guerra espiritual extrema, pecados generacionales, psicología secular para la sanidad interior, etc. Son algunas de las doctrinas que propagan tales grupos posmodernos del cristianismo. Su máxima es que todo aquello que funcione es válido, es decir, su regla para aplicar no es la palabra, sino aquello que funcione aunque choque con la palabra, que no es otra cosa que pragmatismo. Hacen alarde de una gran libertad en Cristo, que no es otra cosa que la excusa de un libertinaje ruin, que comercializa con la gracia de Dios, en su supuesto amor por las almas. Hacen que la puerta estrecha sea grande para dejar pasar la mundanalidad. Para ellos la amistad con el mundo es simplemente contemporizar, estar en vanguardia, ser más accesibles a los inconversos, y en el proceso den la identidad como iglesia convirtiéndose en un centro social. Esto está derivando en iglesias mundanas que se parecen más a espectáculos y shows de televisión que a una iglesia. Allí no son confrontados con sus pecados, no se habla de arrepentimiento, ni de nada que pueda ofender al espectador, y lo peor es que detrás de todo esto hay un macabro plan dirigido por las fuerzas del mismo Satanás, el cual utiliza peones evangélicos en su juego de ajedrez para corromper la iglesia. Lo que Satanás quiere es controlar nuestros pensamientos de cualquier manera. Se quiere infiltrar en nuestras casas, controlar nuestros hábitos, bombardear nuestro subconsciente con mensajes subliminales, hacernos caer en la cultura de este siglo. Quiere que seamos esclavos modernos con cadenas invisibles, no quiere levantar expectación. Su trabajo es sutil, silencioso, constante. El humo negro está pasando por debajo de la puerta de las iglesias en forma de falsos maestros y falsas doctrinas para confundir al pueblo de Dios. Despierta, iglesia, no te dejes llevar por las luces y los fuegos artificiales que utilizan los magos del engaño que tejen fantasías lejos de la realidad. La americanización de la iglesia influencia. El mundo se mueve por influencias. Es el poder más sutil y eficaz del mundo. La influencia se cuela en nuestro corazón a través de los sentidos como un topo espía por debajo de la tierra. No te das cuenta cuando ya todo está roído. Es como el proverbio: las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas. La influencia modela los pensamientos, marca las tendencias, rompe conceptos y planta otros, cambia culturas, transforma vidas, lleva al éxito o a la ruina, maneja las masas, se mete en nuestras casas, educa a nuestra generación, eleva a los anónimos y derriba a los reyes. Somos seres tan vulnerables. Nuestras barreras son tan endebles, somos demasiado fáciles, cualquier cosa nos impresiona, nos envuelve y embelesa. Como el fuerte Sansón a los pies de la suspicaz Dalila. Así la influencia seduce a los fuertes. Fuertes de apariencia, pero débiles de mente. ¿Quieres convencer a alguien? ¿Quieres cambiar algo? ¿Intentas conseguir lo que sea? Influencia. En esta vida tienes tanto poder como la influencia que tienes, da lo mismo que seas el presidente de una nación o un simple vendedor ambulante, si inspiras, si marcas huellas que otros siguen, si tienes el oído de la gente, en ese mismo momento te conviertes en alguien que tiene poder. Esto nos lleva a la pregunta obligada: ¿cuáles son nuestras influencias? ¿Quién está marcando las tendencias? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Quién está detrás del telón manejando los hilos del poder inconsciente? Solo tienes que darte un paseo por un centro comercial, date cuenta, la mitad de los anuncios y publicidad están en un inglés cerrado, aunque no sabemos ni hablar bien el español. Jóvenes que visten y pintan como si fueran del Bronx, y son de Cuenca, jovencitas repintujeadas que van de Paris Hilton, pero con 10 euros en el bolso.
Date cuenta de las series y programas de televisión e incluso el cine español, copias malas de la factoría de Hollywood y la televisión de USA. Es la americanización de nuestra sociedad. Me pregunto, ¿será que la influencia de esta ola de americanización estará también influenciando a la Iglesia? ¿Y si estará americanizando el cristianismo? Pues esta vez demos un paseo por la actualidad. Mejor que eso, vamos a preguntarnos antes, ¿qué hay de malo y qué hay de bueno en esta influencia? Es indudable que la cultura influencia el cristianismo, no solo ahora, siempre ha sido así. La Iglesia a lo largo de la historia ha adquirido los tintes de su época y se ha visto influenciada por su siglo. La Iglesia de hoy ha tomado métodos y formas de la cultura y la sociedad actual.